Buenos días, otra vez estamos con el búho preventivo. Me acompaña la doctora Marta, una gran amiga, y cada vez nos conocemos más, que lo hemos estado platicando fuera de cámaras. El día de hoy vamos a ver su experiencia. Ella, desde que la conocí y me platicó sus idas a la montaña, ha sido muy interesante, ha tenido varias aventuras y ahorita vamos a conocerla. Si te gustas presentarte, doctora Marta. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy la doctora Marta Tudón, soy médico con especialidad en ginecología y obstetricia. Y pues bueno, más que nada venimos a platicar como de experiencias personales, no tanto del ámbito médico, pero bueno, al final las dos cosas se pueden conjuntar en un momento dado. Sí, porque te puedo preguntar, ahorita fuera de cámara estábamos hablando, bueno, hemos estado hablando de varias cosas, creo que sería parte como retomarlas. Una de ellas es qué nos lleva a hacer este tipo de actividades, ¿no? Y a lo mejor los dos coincidimos que debemos de tener pues una paz mental y también una parte monetaria, porque al final estas actividades tienen un costo. Claro. ¿Tú qué piensas de esta parte, de lo que necesitas como persona para ir a la montaña? ¿Qué tanto en tu caso ha sido necesario tener para empezar a disfrutar esto? Sí, bueno, tienes que disponer de tiempo, ¿eh? Perdón, llegaron los ¡Bravo! jugos. ¡Bravo! Me gustan tomar una copita e irla pasando porque pues tengo pulso de maraquero el día de hoy. Son los auténticos jugos y desayunos de lobo, ¿cómo no? ¡Qué rico! Déjenme pasar unos sandwichitos que llegaron también. Entonces ese desayuno es el lobo. Claro. Pues muchas gracias a Jugos y Desayunos El Lobo. Todo 100% natural. Usted como doctora sabe que alimentarse natural es alimentarse bien, ¿cómo no? Gracias, qué rico. Pues se ve muy rico. Mi copita de betabel con zanahoria. Se ve excelente. Y Jugos y Desayunos El Lobo, que están frente a la Alameda, ahí por el Museo del Ferrocarril. Y también a unos pasos del SAT. Tienen una segunda dirección. Y frente a la frente a la secundaria Torres Bodet. Y están desde 1978 y los pedidos los puedes hacer al 444 120 2421. Repito, 444 120 2421. La verdad se ve muy delicioso. Está muy fresco, está muy fresco el jugo, pero sí todo se ve muy fresco, muy natural y muy saludable, sobre todo. Sobre todo es agradecer a nuestros amigos de Posada del Carmen, que es realmente son los anfitriones. Sin ellos no podríamos hacer esto. Nos sentimos muy halagados, muy contentos que podamos compartir esas experiencias, Marta. Desayunando. Y que tengamos esta oportunidad en nuestra vida, ¿no? Claro. Hablábamos de qué pasa con nosotros a nuestra edad. Déjenme decirles que tengo 56 años. Me siento joven, me siento fuerte y me siento emocionalmente estable, que creo que eso es muy importante. Claro, sí, es que ese es un punto. Fíjate que a las mujeres, y te lo digo porque yo lo veo en mi día a día con mis pacientes, a las pacientes que ya pisan los 40, los 44, 46, etcétera, la mayoría se empiezan a sentir grandes. Se empiezan a sentir cansadas, desgastadas, desanimadas. Entonces ahí es donde entra mucho lo que es la estabilidad emocional, lo mental. Porque en un momento dado, si no cambias ese chip, el tema de la menopausia desgasta y te da para abajo. Y entra en una depresión increíble. Si en un momento dado no se orienta bien a esa mujer, a ese paciente, son pacientes que se desgastan en todos los sentidos. Entonces yo pienso que es una edad en donde tenemos que reconocer nuestra fortaleza física, mental, emocional, económica, si tú quieres, y en un momento dado aceptar esa etapa como es. O sea, es un cambio. Pero en un momento dado también tenemos que saber que ahí no acaba. Pero muchas mujeres no lo ven así. Entonces, yo siempre les digo, lo primero que tienes que hacer
para sobrellevar esta etapa es hacer ejercicio. Ajá. Si tú googleas o le preguntas a la inteligencia artificial, etcétera, y dices, y le pones ahí, ¿cuál es el mejor tratamiento para la menopausia? No te va a decir, ay, toma calcio, vitamina D, toma hormonas, toma estrógenos, bla, bla. Te va a decir, haz ejercicio y haz una vida saludable. Eso es lo primero que va a aparecer. Entonces, por ejemplo, yo en esta etapa, bueno, ya casi llego a los 50. Qué cosa que yo pregunté. Pero no me siento de 50. Me siento, no te ves de 50. No, me siento mucho más joven, muy fuerte y con mucho entusiasmo de seguir haciendo cosas, de seguir explorando, de seguir viajando, de seguir subiendo montañas, de seguir teniendo retos. Porque estoy en una etapa en donde ya me puedo dar ese permiso, porque mis hijos ya están grandes, porque tengo afortunadamente el recurso suficiente para hacerlo. Ajá. No es algo que hago ni cada 8 días, ni cada 15 días, a lo mejor ni cada mes, pero sí trato de hacerlo varias veces al año. Ajá, porque finalmente son experiencias de vida y salirte de tu rutina y salirte de tu día a día, o sea, finalmente es lo que te mantiene, yo siento, con mucha energía, que exploras, conectas con la naturaleza, interactúas con muchas más personas, no sé, y en la montaña o en las rutas, en el senderismo, conoces gente que tiene una visión muy similar a la tuya, objetivos muy similares a los tuyos, y a veces no importa tanto la edad, pero sí, es muy común encontrar gente de 35 para arriba. Sí hay jóvenes, sí, pero claro. Muchas veces los jóvenes lo hacen, no sé, a lo mejor como ¿cómo será? Como un gusto de hacerlo, por curiosidad, cosas así, ¿verdad? No digo que está mal, pero finalmente los diferentes grupos de edad tenemos objetivos muy diversos, ¿no? Y está padre porque conoces a gente de mucha edad, de varias edades, perdón, y cada quien te comparte su experiencia y cada quien te comparte el por qué está ahí, y eso está muy padre. Fíjate que ahorita que decías de una vida saludable, yo creo que es muy importante porque al final en una ruta, en subir una montaña o a bajar una cueva, el único que va a sufrir es tú, ¿verdad? Si no tienes una ruta, una calidad de vida sana, si no te cuidas, si no haces ejercicio, si no mantienes el peso, si tu actitud no es la más adecuada, todo eso influye para que tengas una experiencia una experiencia más agradable. Creo que tanto, bueno, nunca he hecho montaña, pero seguramente te va a ser más fácil el esfuerzo físico que vas a necesitar para subirla, que vayas todo trasnochado, que los fines de semana te vayas a tomar una copa. Yo creo que eso también influye, ¿no crees? Sí, claro, o sea, finalmente cada que haces una ruta de senderismo o una montaña, siempre va a ser un reto diferente, aunque ya lo hayas hecho. Aunque tú digas, no, yo ya esto ya lo he hecho, ya lo conozco, ya sé de qué se trata. No, o sea, eso es real. La montaña siempre te va a recibir de manera diferente en cada vez que tú vayas a ella. Entonces, siempre tienes que ir preparado en muchos sentidos. Y bueno, lo que comentábamos hace rato también fuera de la cámara, era de escuchar a tu cuerpo cuando te dice hasta aquí. Hoy no vas a llegar más arriba. Hasta aquí llegaste, ya bájale, te sientes mal, ya te deshidrataste, tienes dolor de cabeza. O sea, es escuchar al cuerpo y es saber en qué momento detenerse. No sé si viste una noticia no hace mucho de una mujer adulta, no recuerdo su edad, pero sí arriba de los 45 años, que hizo el reto de Ironman. Ajá. ¿Sí? ¿No lo escuchaste? No. Bueno, es una mujer, o era una mujer lamentablemente porque falleció. El Ironman es un reto, no lo conozco al 100, pero es un reto físico en donde haces varias actividades y una de ellas es nadar a mar abierto. Entonces, muchas veces, aunque lo has hecho muchas veces,
estás preparado físicamente, mentalmente, si no escuchas a tu cuerpo, ahí quedas. Y por lo que yo leí o lo poco que leí de esta noticia, pues yo creo que eso pasó. A lo mejor era un reto personal para ella terminarlo, pero no escuchó a su cuerpo y pues lamentablemente falleció, ¿verdad? Falleció en esa etapa de que iba al mar. Entonces, y ahí en la noticia que yo vi, hacen mucho hincapié en eso. Escucha tu cuerpo. Ajá. A lo mejor nosotros cuando vamos a hacer una ruta o a vivir una experiencia de montaña, llevamos un objetivo y el objetivo se llama cumbre. Pero Claro. no siempre debe de ser así. Frustra, sí frustra, enoja, te entristece, sí pasa. Pero yo creo que escuchar el cuerpo es lo más importante. Porque si tú no escuchas, eso te puede privar de volver a intentarlo después, de volver a hacerlo. Porque a lo mejor te pasa algo lamentable, a lo mejor te lastimas, a lo mejor te enfermas de algo, y eso ya te va a limitar para volver a intentarlo. Fíjate que ahorita que nos estabas comentando, fuera de cámara, cuando ibas al Iztaccíhuatl y te dio mal de montaña y decidiste bajar y te sentías frustrada, ¿qué aprendizaje hubo en esa frustración? Porque es lo que estamos diciendo. Claro. ¿Realmente qué aprendizaje hubo? Bueno, aprendí que la preparación es básica. Aprendí que realmente hay que darse el tiempo necesario para ir lo más preparado posible para hacer ese tipo de actividades. Aprendí que debo de reconocer mis límites, de aceptarlos y no tomarlos como una derrota, sino escucharlo y decir, hasta aquí, me regreso. Y aprendí que no todo es cumbre. No todo es cumbre, y en un momento dado es reconocer que el simple hecho de haber decidido ir, de estar ahí y de empezar a subir, pues ya es algo gratificante, porque pues no todo el mundo lo hace, ¿verdad? Son experiencias muy que no toda la gente lo hace. Entonces, no sé, eso fue lo que me dejó más. Y eso fue con el tiempo. Claro, no en ese momento. En ese momento no estabas filosofando, ¿no? Universo, gracias por... Estabas mentando madres. En ese momento no. Dije, no, ¿qué hago aquí? Me voy a retirar, eso no es para mí, no sirvo para nada, bla, bla, bla. Y no, o sea, la verdad es que ese día los guías, y sobre todo el guía que era el que encabezaba el grupo, pues la verdad es que en todo momento aplaudió mi esfuerzo y yo no lo escuchaba y decía, ay no, eso dices porque eres el guía, ¿por qué quieres que vuelva a venir? Te doy el 50% de descuento Sí, y vete. pero no, o sea, realmente te lo dicen porque pues ellos saben, ¿no? Ellos saben. Y me dice, no te preocupes, Marta, prepárate, vuelve a hacerlo, la montaña te va a estar esperando siempre. Sentí padre, ¿sabes? Ajá, claro. Sentí padre eso, porque dije, sí es cierto, o sea, nada más es cuestión de que yo lo decida, me prepare para eso y lo haga. Entonces, es un pendiente que tengo todavía. Fíjate Sí. que es muy padre el que podamos ir aprendiendo por las lecciones que nos da la montaña o una actividad como esta, de que puedes soportar a veces, ya en lo personal, otras cosas, ¿no? Yo creo que nos va dando ese temple, reconocer que hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no dependen de nosotros en la situación diaria que vivimos. Eso es muy bonito. De las partes que has ido y que más te han gustado, ¿cuál ha sido? Híjole, pues yo creo que fue ahora este último viaje que fui a la Patagonia chilena y Argentina. Hay dos circuitos ahí en la zona del Paine, que es en la Patagonia chilena. Es un circuito largo, como de 9-10 días, que es el circuito de la O. Y hay un circuito menos largo, que son 4 o 5 días, que es el circuito de la W. Yo hice el de la W. Fueron alrededor de 80 kilómetros lo que caminamos en total.
llegábamos a campamentos, caminábamos diario, más o menos, no sé, algunos 20, 25 kilómetros diarios. Era cansado, sí, fue cansado, fue agotador, pero los paisajes y lo que ves y la interacción con la naturaleza, no, es espectacular. Creo que ese es el viaje que más me ha gustado. Más te ha gustado. Sí, es el que más me ha gustado, el que más he disfrutado, en donde... Porque mira, yo antes he hecho, por ejemplo, rutas de senderismo, porque Patagonia no es alta montaña, no es altura, es distancia, resistencia. Pero en un momento dado, yo he hecho rutas de 25 kilómetros, 28 kilómetros, y digo, ya, hasta aquí, y en 15 días hago otra, me tengo que recuperar. Y había no, era diario. Diario, o sea, te llegas, te bañas, descansas, comes, y al siguiente día sabes que tienes que volver a caminar. Entonces ahí es donde dices, le agradeces a tu cuerpo. Ajá, agradeces a tu cuerpo, agradeces a tus piernas, agradeces a tus brazos, agradeces a tu mente y dices, wow, sí, qué bien, qué capacidad que no sabía que tenía. Entonces, esto también me gusta mucho. Sí, porque nos va generando la autoestima, que podemos hacer muchas cosas, que lo único que necesitamos es una determinación para poderla hacer. Claro, determinación, actitud y el gusto, ¿no? El gusto por explorar cosas nuevas. Te preguntaba hace rato, ¿qué crees que estemos llenando con este tipo de actividades que hacemos? Pues yo creo que estamos llenando vacíos. Bueno, que lo podemos llenar en alcohol, sí, ¿no? Es lo válido, podemos llenar en alcohol, claro. En la fiesta. Sí, en personas. No sé, en personas, o sea, sí, también es. Sí, claro, y es válido. O sea, yo pienso que estamos llenando, pues más que llenando, a lo mejor estamos como en esa búsqueda, ese autoconocimiento, esa liberación de la rutina del día a día, de reconocer en un momento dado o saber que tu cuerpo tiene muchas más capacidades que a veces no sabías que las tenías. Y bueno, pues yo en lo personal, pues, no sé, yo cuando sé que voy a salir a una ruta es que me voy a olvidar y a desconectar de mi rutina. Ajá, voy a encontrarme conmigo, a hacer conscientes todos mis sentidos, a conectar con el entorno y con las personas que te acompañan también. Claro. Ajá, también con las personas que te acompañan y eso, o sea, son como satisfacciones que en esta etapa de nuestra vida yo creo que, no sé, está padre vivirlas, o sea, como tú dices, no buscamos otras cosas que se pudieran hacer también, pero pues bueno, eso es lo que yo he descubierto con esto que me gusta hacer y realmente me satisface bastante. Fíjate que yo te contaba que este fin de semana que fui a Orizaba, hubo dos momentos críticos en lo personal. Uno donde tenía que pasar un lugar muy estrecho y era muy complicado y me generó ansiedad de volverlo a pasar. Pero también me he dado cuenta que en la cueva hay mucho tiempo de reflexión y mucho tiempo de introspección, ¿no? Y poco tiempo de autocastigo, ¿eh? O sea, de hecho no creo o no recuerdo en este momento de tener... ¿Qué sería un autocastigo? De chin, estoy gordo, estoy pobre, estoy solo, estoy bien cabezón, estoy bien cabezón. O sea, esa sería de autocastigo, ¿no? A lo mejor la introspección puede ser el escuchar, el sentirte en esa soledad y saber que lo único con quien cuentas es con tu capacidad física. Yo las veces que he estado subiendo una pequeña cumbre y siento que mis piernas se queman, yo digo, no manches, hacer esto en una montaña va a ser muy difícil. ¿Tú cómo lo vives el que sientas ese ardor en tus piernas y sabes que apenas vas, ¿no? Porque llegas a la cumbre y es la mitad de camino. Fíjate que no me pasa eso del autocastigo, nunca me ha pasado. Pero sí, llega un momento en donde tus piernas, sientes las piernas
Más bien, ya no la sientes. Bueno, pues ya no la sientes, entiendo que puedes seguir caminando, Porque ¿no? llega un momento en donde sí, más bien, empiezas a ser consciente del dolor de tus piernas. Ajá. Entonces, ahí es donde entra la mente. Pienso yo, es donde entra la mente, porque la fuerza, sí, está en nuestro cuerpo y está en nuestras piernas, está en nuestra espalda, pero también la fuerza está en la mente, en donde tienes que hacer de lado los pensamientos negativos, ajá, los pensamientos que te autosabotean, de empezar a, porque la mente te puede jugar chueco, ajá, y decir, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Para qué viniste? Tú no sirves para esto, mejor te hubieras quedado dormido, etc. Y ahí te estás autosaboteando. Entonces, yo lo que hago, Claro. cuando yo voy ya muy cansada, digo, si puedo, tengo que poder. No hay retorno, ya falta menos, no te fijes en lo que falta, fíjate en todo lo que ya recurriste. Y ahí como que ya vas caminando y vas jugando con todos esos pensamientos. Y eso te va dando otro paso y otro paso, y así lo he logrado. Creo que es eso. Fíjate que ahorita que tú hablas de la mente, yo entiendo que nosotros somos un ser, ¿no? Consciente, todo, o sea, mi cuerpo, mi corazón, mis pensamientos y mi conciencia. Quiero pensar que los pensamientos, porque estaba escuchando, quiero pensar que los pensamientos son diferentes que mi conciencia. Claro. Mi conciencia es la capacidad que yo tengo de decir qué pensamiento es el que está saboteando y qué pensamiento no, porque el pensamiento llega, o sea, ese no, es como el respirar, me imagino. Sí, no lo controlas. No lo controlas, solamente llega y tu conciencia es el que descarta o se clava con ese pensamiento. ¿Tú qué opinas? Es que se me hizo interesante Sí, esta parte. es que sí es cierto. Es donde logras, la conciencia te hace identificar qué sí te sirve y qué no te sirve. Eso lo aprendí en Laudes. Vayan a Laudes. Sí, eso lo aprendí en Laudes. O sea, eso, hacer conciencia y que soltar el pensamiento que no te está ayudando en ese momento. No pelearte con el pensamiento, de decir, espérame, no tengo que pensar esto, porque lo sigues pensando. No, es decir, ok, ¿por qué estoy aquí? Porque quise venir, porque me gusta. Se suelta el pensamiento y se te viene otro, y si dices, este sí me sirve, lo sigues alimentando. Ajá, y eso es lo que hace la conciencia, que aprendes a identificar qué sí y qué no. Bueno, eso es a mí lo que me pasa. Y siento que eso es lo que al final me va dando fuerza. Ajá. Y bueno, no sé, ¿verdad? De repente el tema de lo que crees, lo supremo, ¿verdad? Por ejemplo, si tú crees en algún ser supremo, crees en Dios o cosas así, pues también eso te fortalece en un momento dado. De decir, hasta aquí llegó, te toca. ¿verdad? Y también es válido y también funciona. Claro. Ajá, y eso también ya depende de las creencias de cada persona y también te fortalece. Sí, fíjate que yo pienso que todo esto que hacemos de la montaña nos hace mejores personas, sí. Porque al final eres solidario cuando vas en la montaña con otra persona, no puedes ser individualista porque tú dependes de ese grupo, de esa corrala que vas. También eres consciente de la naturaleza, o sea, somos muy privilegiados los que hemos ido a un lugar donde sabemos que necesitarías mucho esfuerzo para llegar ahí y que entonces son pocos los que estarían ahí, porque a ti te costó mucho llegar ahí, entonces no es algo común. Sí, es algo extraordinario, creo yo. Y por eso te digo que está padre interactuar con personas que tienen esos mismos gustos, esas mismas aficiones, y hay mucha empatía, ¿sabes? En este tipo de actividades también hay mucha empatía. Y fíjate que, bueno, por eso es interesante el tema de los grupos de edad, porque los jóvenes, pues quieres que no, sí tienen más energía, sí tienen más energía y son los que van haciendo punta en el grupo y esto y el otro, y está padre, porque pues finalmente tú dices, sí, o sea, está bien, y esos son sus objetivos. Y los que vamos en medio del grupo, a lo mejor ya nuestros pensamientos son diferentes.
y los que vamos hasta atrás son diferentes, pero al final todos vamos persiguiendo el mismo objetivo. Claro. Ajá. Y siempre hay empatía entre todos. Me ha tocado afortunadamente muy buenos grupos y eso está muy padre. Fíjate que hace tiempo estuvimos platicando y hubo una situación de riesgo que te pasó cuando, no recuerdo en qué travesía fue, pero tú ibas sobre una vereda, ¿te acuerdas? Sí. Cuéntanos a nuestros compañeros, porque es una situación de riesgo. Y fue un instante que pasó. Fue un instante y vuelvo a lo mismo, escucha al guía, hazle caso al guía. Pero en un momento dado, sí, íbamos por una vereda, era en Perú, ajá, entonces íbamos haciendo un recorrido de montaña y ahí pues hacías escalas en campamentos y había los señores, los arrieros, ajá, los arrieros que llevan los burros o las mulas cargando equipo, alimentos, víveres, etc. Entonces las mulas, los burritos van cargados de muchas cosas y los arrieros van atrás de ellos. Y por esas veredas que eran muy angostas, caminábamos las personas y caminaban también las mulas. Sí, que era su camino, ¿verdad? Claro, porque no hay otro. Sí. Entonces, pues sí, teníamos que tener la precaución de que cuando vinieran unas mulas, hacernos a un lado para que pasaran. Y entonces yo me percaté que venían unas mulas, entonces yo volteé y dije, ay, vienen las mulas, las mulas, ajá. Entonces yo me hice a un lado, pero me hice al lado equivocado. Me tenía que hacer al lado de la montaña, entonces me hice al lado del voladero, ajá. Pero me hice a un lado y dije, ¡ahí cabe! Que tú eras tan gorda, sí. Ahí pasa. Ahí cabe perfectamente, o sea, yo eso pensé, ¿verdad? Entonces me hice a un lado y fue así, mira, en un segundo, porque yo me hice a un lado y nada más en lo que hice, volteé, o sea, giré mi cabeza y yo estaba abajo. Entonces me quedé así agarrada de la orilla de unas piedras, así, y atrás de mí estaba el precipicio. Afortunadamente había arbustos, porque había tramos donde estaba el voladero, rocas y todo solo, pero justamente en ese tramo había arbustos y siempre cargamos una mochila, que es la mochila de sobrevivencia, donde llevamos líquidos, llevamos snack, llevamos lo que vamos ocupando en la ruta, ¿verdad? Que es como nuestra mochila de ataque, por decirlo así. Pero yo esa vez llevaba una mochila muy grande, no era la adecuada, pero afortunadamente la llevaba porque fue la que me salvó. Ajá. La mochila se quedó atorada en el arbusto, entonces yo ya no pude caer. Claro. Ajá. Entonces yo estaba así agarradita así de la orilla de una piedra y me dio mucho miedo, sí me dio miedo, porque se te resbalaba la mano y se desboronaban las piedras. Entonces mis compañeros de ruta iban más adelante y solamente una chica se había quedado ahí conmigo y pues la verdad es que también entró en pánico y nada más se me quedó viendo y me dijo, ay Marta, así como que, ay, te vas a morir. Entonces, no, o sea, yo le decía, ayúdame, y decía, es que ¿cómo te ayudo? Entonces, bueno, si iban las mulas, damos por hecho que viene el arriero. Sí, claro. Ajá, y tú dices, tiene que venir un arriero. Entonces llegó el señor y entonces le dije, ayúdame por favor. Sí, ayúdame por favor. Entonces me da la mano. Ajá, mis pies no tenía de dónde agarrarme, o sea, no creas que estaba apoyada con mis piernas, yo estaba ahí, atorada con la mochila. Entonces me da la mano, intenta jalarme y me dice, ay, no puedo, es que está muy pesada, y su mochila está muy pesada. Y yo, sí, me dice, le dije, pero no puedo soltar la mochila, porque si suelto la mochila me caigo. Entonces me dice, no puedo, pero yo ya no solté al señor. Se va conmigo, no. Le dije, no me suelte, por favor. Y no me soltó, el señor no me soltó. Y llegaron otros dos señores, afortunadamente. Entonces, pues ya entre ellos, entre los tres, uno jaló la mochila
y los otros dos me agarraron de las manos y pues así, en calidad de adulto me rescataron. Híjole, ahí vi mi vida pasar así, rapidísimo. Y creo que es la experiencia más extrema en donde dije, no, vuelvo a lo mismo. Hay que extremar precauciones. Porque fíjate que cuando uno hace una ruta, o montaña sobre todo, no todo depende del guía. Porque a mí me preguntaban, ¿y el guía? ¿Y el guía dónde estaba? Dije, no, es que el guía iba más adelante. Pero es que no todo depende del guía. Cuando nosotros hacemos ese tipo de actividades, o por ejemplo lo que tú haces, pues sí, claro, tú cumples con explicarles los riesgos, los cuidados, medidas de seguridad, etc. Pero ahí, cuando uno está ahí, es por decisión propia y, claro, nadie te lleva de la mano ni está obligado a cuidar. Es el autocuidado. El autocuidado de no exponerse, de si tú no sabes correr entre las rocas, no corras, porque si no te vas a caer y te vas a lastimar un tobillo, una pierna, y luego ya cómo te sacan de ahí. Sí te sacan, pero pues es un show, ¿no? Entonces es el autocuidado, entonces eso aprendí ahí. O sea, el guía no me tenía que llevar de la mano, yo tuve que tomar la precaución de hacerme al lado que tenía que hacerme, porque pues sí, finalmente fue un descuido. Pero fíjate que bueno, pudo haber sido un descuido o una mala decisión, que a mí me ha tocado tomar malas decisiones en la espeleología. Claro. Y hasta por estar cansado, no tener una seguridad, porque estaba tan cansado que ya no, mi cabeza no daba para entender eso. Porque ahorita que tú platicas y te visualizo con tu mochila muy grande y que dices, ¿aquí qué hago? ¿Me hago para acá? Bueno, a lo mejor ni siquiera hasta pensó, pero si me hago para acá, ¿qué también me va a aventar? No sé. O sea, yo pienso que son tantas cosas que en un instante de una decisión que uno toma, que así pasa en la vida, ¿no? Desde cruzar una calle, levantar, decir un comentario no en el momento adecuado. Sí, bueno, en ese momento yo lo pensé. Es más, mira, ni siquiera volteé por abajo. O sea, lo único que yo no quería era caer. Pero ni siquiera busqué estrategias de decir, a ver, ¿de dónde me puedo agarrar para impulsarme? No, ahí me venció el miedo. O sea, yo lo único que pensé en ese momento era no caer. Pero dije, ya caí, o sea, ya me caí, ya así. Entonces dije, se me van a cansar las manos. En un momento dado dije, se me van a cansar las manos, voy a empezar a resbalar. Eso fue lo que pensé. Pero sí, no busqué ninguna estrategia de supervivencia, o sea, de decir, ¿cómo le hago? Si estuviera sola, ¿qué hubiera hecho? No lo hice. O sea, afortunadamente está la amiga, hicieron los señores. Sí, o sea, yo creo que me dejé llevar, pues me venció el miedo, más bien. Me venció el miedo y me confié a que esas personas me iban a ayudar. Claro. ¿Eres fuerte, Marta, físicamente de las manos? Pues ya que tú me dices que estabas así sosteniendo. Pues siento que sí, algo. Sí. Un día nos echamos unas fuercitas, ¿no? Para ver, pero bueno. No, es que sí, uno como yo te he dicho, tú dosificas tu fuerza en una situación de peligro, ¿no? Y dices, a ver, aquí con que me sostenga el mayor tiempo posible, estoy aquí cómodo, ¿no? Sí. Fíjate que cuando platiqué de venir a esta entrevista, te decía que una chica, porque nosotros hacemos rappel de forma comercial, vamos a llamarlo así, donde hacemos un evento, la gente va y baja. Y esta chica me decía que recién se había enterado que estaba embarazada, que si podía hacer el rappel. Pues obviamente la responsabilidad mía era decirle, yo no sé, desconozco esto, busca a alguien que te pueda asesorar. Esta es la pregunta. Cuando estás embarazada, ¿puedes hacer este tipo de actividades? Ya sea rappel, montaña, senderismo, trekking, cuevas. Sí lo puedes hacer, pero por ejemplo, si es algo que has hecho tiempo atrás. Si tú dices, no, si la paciente me dice, pues tengo 4 meses de embarazo y me invitaron a subir, no sé, caminar 10 kilómetros en la Sierra de Álvarez. Y ya lo has hecho antes, no.
es la primera vez que voy a ir. Bueno, ¿y haces ejercicio? A veces voy a caminar, a veces camino en la caminadora. Pues no, la respuesta es no. Claro. Ajá. ¿Por qué? Porque el embarazo no es el mejor momento para iniciar una actividad de ese tipo. Si tú eres una mujer que hace ese tipo de actividades de manera más o menos regular y estás embarazada, lo puedes seguir haciendo. Ajá. Los cuidados que debes de tener o las limitaciones, tu mismo cuerpo te lo va a decir. Pero, por ejemplo, no sé, se me ocurre, si el arnés que te pones para hacer rappel, llega un momento en donde tu pancita, por el embarazo, ya no te permite que te lo pongas con seguridad, pues entonces no, ya no se hace. Pero si tienes 2 meses de embarazo, 3 meses de embarazo y te puedes poner el equipo de manera como cualquier persona, con seguridad y todo, lo puedes hacer. O sea, finalmente no impide seguir haciendo ese tipo de actividades. Senderismo igual, o sea, si es una persona que lo ha hecho y se mantiene activa, lo puede seguir haciendo. Montaña, con el tema de la altura, también depende cuánto tiempo tenga de embarazo. Si son embarazos avanzados, donde ya la pancita está más grande, donde ya te limita tu capacidad respiratoria, te cansas con más facilidad, le batallas simplemente para subir unas escaleras, pues no, ¿verdad? No hay que hacerlo, ¿sí? Entonces yo creo que depende mucho de cada persona, de la etapa en la que se encuentre el embarazo y las actividades que ha hecho previamente a eso. Pero sí, el embarazo yo siempre he dicho que es una condición fisiológica, en la que no te tienes que limitar a seguir haciendo lo que te gusta y lo que sabes hacer. En el momento en donde, claro, si es un embarazo de alto riesgo, tienen algún problema con la placenta, tienen amenazas de aborto, de parto prematuro, etcétera, etcétera, donde la condición te tiene que limitar incluso hasta subir escaleras, pues ni hablar, hay que hacerlo, ¿verdad? Sí, ¿no? Pero son casos como que muy seleccionados. Fíjate que tuve una paciente hace algunos años, ella es médico, y ella era corredora, corría maratones y todo, o sea, era corredora. Se embaraza y me dice, oye Marta, ¿y puedo seguir corriendo? Le dije, sí, puedes seguir corriendo. Mientras tú te sientas bien, puedes seguir corriendo. No te miento, corrió hasta la semana 36. Así, sin mayor problema. ¿Por qué? Porque su cuerpo, su función cardiopulmonar, todo eso, estaba acostumbrada. A lo mejor después corría con menos velocidad, si tú quieres, cosas así, pero nunca dejó de hacerlo. O he tenido pacientes, no sé, que boxean, también siguen boxeando. Hacen gimnasio, tienes que limitar algunos esfuerzos con el abdomen quizá, pero lo puedes seguir haciendo. Sí, entonces sí, el embarazo no impide muchas cosas, pero el punto es asesorarse, preguntar, informarse, y preguntarle al médico, porque pues hoy en día las redes sociales y todo te invitan a hacer cosas que si no estás bien orientada y no sabes identificar tus riesgos reales, pues sí te expones. Claro. ¿Te ha tocado en tus actividades que has hecho en la montaña encontrarte mujeres embarazadas? No me ha tocado. Okay. Hace rato platicábamos de las mujeres que, si no mal recuerdo, era que entre 40 y 46 años venía la menopausia, si ellas no podían, y todos esos cambios hormonales, y si ellas no podían ligarlo al ejercicio y a un mejor estado de vida, podían caer en depresión. Sí, es correcto, ¿verdad? ¿Cómo a ustedes las mujeres en este tipo de actividades a la montaña habría una edad más correcta para entrar? ¿No hay edad? ¿Eso que tú me mencionabas podría ser una limitante? No, yo pienso que aquí siempre es empezar de menos a más. Y siempre identificar hasta dónde da tu cuerpo. A lo mejor va a haber actividades muy, muy largas, caminatas muy largas, en donde pues tú dices, no, esta sí no la aguanto, o me canso, o me empiezan a dar calambres, pues ya tú te vas midiendo. Pero en un momento dado, si tú dices, bueno, ya tengo 48 años, voy a empezar a hacer esto, se puede, o sea, sí se puede hacer. Y ya
cada quien se va dando cuenta hasta dónde, si puedes dar más, y siempre eso es como que empezar de menos a más. Pero sí, o sea, no es la edad pienso que no es una limitante. Claro. Ajá, no sé si a eso te referías. Sí, sí. Ajá. Sobre todo por los que decías de cambio hormonal que tenías y los estados de ánimo, porque obviamente nosotros como hombres, pues yo cada vez que voy a la cueva, pues a lo mejor me preocupo por llevar el equipo, por ir preparado, pero nunca he preguntado a una mujer, en el caso de las cuevas, si está en su periodo menstrual, si está en un ánimo, cómo ya lidia con esa situación. Bueno, porque es una incomodidad, no incomodidad, sino el esfuerzo físico dentro de una cueva es mucho y obviamente tu cabeza cambia, tu mente creo que pasas a una situación de supervivencia hasta para el baño, fíjate, el baño de hacer del 2, que así le voy a decir, ni siquiera te dan ganas, porque no sé si tu cabeza... Sabe que no estás en casa. Bueno, pero no sé si aparte de no estar en casa, si toda mi sangre, todo mi esto se fue a otras áreas de mi cuerpo y la digestión quedó por ahí abandonada. Quedó ¿Qué abandonada. De tantas cosas que dije, ¿qué me puedes contar entre el proceso fisiológico y el proceso de mujer en su estado emocional y su estado menstrual? Fíjate que no creo que influya mucho. Hay mujeres que sí, el tema de la menstruación y todo eso, pues sí les pega mucho emocionalmente, pero hay otras, y creo que a la mayoría no las limita, o sea, no las limita, y siguen haciendo sus actividades, lo que sea, que digas, híjole, pues tengo una ruta, voy a ir al Pico de Orizaba y voy a andar en mis días, no pasa nada, o sea, los días siguen y no es algo que las limite. Pero vuelvo a lo mismo, mucho depende de tu estado emocional, en donde a veces te dejas vencer, yo lo veo así, ¿verdad? O no buscas algunas otras alternativas. Pero no, lo que es el tema de la menstruación no es algo que te limite. O que no te tengas que sentir limitada. O sea, yo siempre les digo, vívelo como un día cualquiera. Si hay cólicos hay que darle algo para los cólicos y etcétera. Pero es un día cualquiera, es como las que nadan, lo mismo. Y el tema de los cambios hormonales en la menopausia, bueno, ahí es un reto muy personal porque la paciente que está en esa etapa lidiando con muchas cosas, lidia también con su fatiga física. En esa etapa la paciente no le dan ganas de hacer nada, ni de levantarse de la cama, pero depende mucho de actitud. Claro. Y claro, recibir suplementos, medicamentos que cada una de ellas ocupe para mejorarle o ayudarle a mejorar ese estado. Y bueno, con el tema de ir al baño. Sí, tienes razón. O sea, sí hay una redistribución de flujo sanguíneo que se concentra en tus partes vitales porque tu esfuerzo físico así lo demanda. Y sí, el tema de la digestión como que pasa a segundo término. No en todas las personas, pero en la mayoría de las personas sí es algo común. Y por ejemplo, al momento de, por ejemplo, las mujeres que tienen que ir a orinar, ese es un punto también muy importante, porque hay muchas mujeres, hay muchos pacientes, hay muchas mujeres que en un momento dado se limitan, y a veces no quieren tomar agua para que no les den ganas de ir al baño, pero tienes que tomar agua, porque estás caminando, porque te estás deshidratando, estás perdiendo, te tienes que hidratar, tienes que tomar agua. Y entonces, después de hacer este tipo de actividades, si no se hidrataron, pues se van a sentir mal. Y si no bebieron la suficiente agua y obviamente no orinaron, muchas de ellas regresan con datos de una infección urinaria. Entonces, es bien importante tomar agua, hidratarse durante una ruta, durante una caminata, tomar el agua que tu cuerpo así demande, y ir a orinar, o sea, sin temor alguno, o sea, bueno, será que yo ya me acostumbré, o sea, dije, pues no, ahorita. Pues sí, o sea, nada más buscas así un lugarcito y dices... Nada más como que me tape la cara. Nada más con que yo vea, nadie me vea la cara. Marta, cuando yo ingiero, bueno, ¿cómo es la mejor forma de ingerir agua para hidratarme?
La mejor forma para hidratarte, bueno, siempre que vamos a hacer una actividad de ese tipo, la recomendación de lo que yo he aprendido es que te tienes que sobrehidratar desde 2 días antes. Tienes que tomar electrolitos y agua. Más o menos te recomiendan unos 3 litros antes de la actividad. Y durante la marcha, ¿sí? Durante la marcha, es no esperar largas distancias y te echas media botella de agua o media botella de electrolitos. No, es como que ir dosificándolo. Te paras, tienes un descanso de 1 minuto, 2 minutos, 2 traguitos de agua, 3 traguitos de agua y para seguir. O sea, es una hidratación en cantidades pequeñas pero constantes. Eso es lo que yo he aprendido, que me va manteniendo en un estado de hidratación adecuado. Porque cuando te empiezas a deshidratar, que vas haciendo ese tipo de actividades y te empiezas a deshidratar, te empiezas a sentir mal, te empiezas a marear, te empieza a dar náusea, te empieza a doler la cabeza. Y es por deshidratación, porque muchas veces no es altura, vas caminando, dependiendo también del clima y todo, pero aunque no haya tanto sol, vas teniendo muchas pérdidas. Entonces, yo a veces decía, ay, no voy a tomar tanta agua. No, es que ni tengo sed. O sea, ya caminé tanto, pero no tengo tanta sed. No, aunque no tengas sed, te tienes que hidratar. Porque va a llegar un momento en donde cuando ya te des sed, ya estás mareado, ya te duele la cabeza, ya tienes náusea. Marta, ya por último, yo te comentaba que este fin de semana había una persona que estaba teniendo problemas para pasar un paso muy estrecho. Ella decidió que estaba muy cansada, que no tenía la fuerza suficiente y que mejor se iba a quedar a dormir un rato para reponer la fuerza. Después tuve yo la oportunidad de ir con ella y llevarle unos 2 tacos y un café. La pregunta es, ella comió 2 tacos. Si sientes en tu cabeza que ya tienes más energía, ¿cuánto tiempo tarda estos tacos en convertirse en energía? Porque estamos hablando que esta persona tenía como unas 16 horas de una actividad física demandante. ¿Cómo es eso de la energía? Cuando comes, ¿cómo se distribuye? Si solamente fue mental de ella decir, bueno, ya comí 2 tacos, ya tengo energía. ¿Pero cuánto tiempo pasó en que se comió los taquitos y ya subió? Yo creo que ni 20 minutos. O sea, ahí todavía no llegaba. Ahí todavía su proceso de digestión apenas empezaba. Todavía las calorías que pudo haber absorbido en ese alimento todavía no llegaban. Es mucho mental. O sea, tú comes un alimento o una bebida o algo y quieras que no, mentalmente dices, ya tengo fuerza. O sea, yo pienso que específicamente en esta chica, yo creo que fue más mental. De recibir un alimento, a lo mejor, bueno, no se pudo hidratar adecuadamente porque dices que el café no se lo tomó, pero recibió un alimento. Entonces, uno dice, ya cargué el pila. Y yo pienso que eso fue más, sí, yo creo que eso fue lo que más le ayudó a volver a intentar. Claro, y que tienes como esa pequeña ventana, así decía Uriel, de repente en la vida tenemos esa pequeña ventana donde dices, aquí me aviento, porque no sé si se vuelve a abrir, que en ese momento ya se había hidratado, porque también le llevamos agua, no tomó el café, pero simplemente el abrirlo, el olerlo, el ver a otra persona, porque ella estaba intentando pasarlo sola, ya como que había otra persona. Marta, pues ya terminamos en nuestro programa, nuestra entrevista. Espero que te haya gustado. Sí, me gustaría volverte a invitar. A lo mejor hay muchos temas de qué platicar. Ojalá un día llegues y platiques de la prueba. Ok, ojalá que sí. Pues muchas gracias, Marco, por este rato tan ameno y tan a gusto. Y pues a nuestros amigos de El Lobo, que nos trajo este desayuno, que otro no lo vamos a echar, terminando porque ya tenemos que hacer energía para nuestras siguientes actividades del día. Bueno, nos despedimos, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, gracias. Hasta luego.